Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de esta tercera temporada de Ingeniería Química en 5. Como siempre, muchas gracias por sus comentarios, por sus atenciones y porque siempre nos siguen insistiendo que cuándo van a aparecer los nuevos episodios, y eso es lo que nos sigue animando y alentando a que sigamos grabando para ustedes, teniendo invitados y preparando nuevos temas cada 2, 3 semanas, según no lo permite la agenda, pero siempre aquí seguimos con ustedes. Y de nuevo a cuenta, muchas gracias a toda la gente que nos ve por YouTube o nos escuchan en Spotify o en Apple Music, que son las plataformas donde nos siguen. Ya estamos al corriente de todos los episodios que no existían y que nos habían reclamado un poquito que de la temporada pasada no los habíamos colocado, pero ya están todos. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, nos acompañan para esta emisión Gabriel, Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. César, Hola, saludos a todos. Juan José Bienvenidos a este episodio. y Eduardo. Hola, saludos. Hola, hola a todos. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una invitada. Antes de presentarla, quiero poner en contexto el tema que vamos a tratar, que es algo muy interesante. Esta segunda temporada, si han fijado en nuestra audiencia, pues hemos estado tocando no necesariamente temas directamente asociados a la ingeniería química, sino que hemos intentado preparar esta tercera temporada sobre temas un poquito laterales que inciden en la vida de los ingenieros químicos o en la búsqueda de su trabajo o habilidades que deben de desarrollar. Si recuerdan, en nuestro episodio pasado hablamos un poquito sobre la irrelevancia del dominio de una segunda lengua y cómo impacta en nuestro desarrollo profesional. Y en esta ocasión yo creo que es un tema que es bien importante, no importa si somos egresados de licenciatura, de maestría, de doctorado o de cualquier grado académico, algo que todo el mundo vamos a tener que acabar haciendo es buscar un empleo. Y en la búsqueda de ese empleo todos vamos a tener que pasar por alguna entrevista, algún proceso de selección. Y aunque muchas veces pensamos que nuestros conocimientos técnicos van a ser lo que nos van a permitir sortear esas entrevistas o esos filtros, hay muchas otras habilidades alrededor que debemos de sortear y debemos de conocer para ser exitosos en una entrevista de trabajo. Entonces, yo creo que es un tema bien relevante y bien pertinente, insisto, no es solamente algo que le ocurre a un egresado de licenciatura, todos en algún momento tendremos que estar buscando un empleo y sortear una entrevista a un filtro o ya teniendo un empleo, probablemente queramos postularnos a nuestro mismo lugar de trabajo a otras áreas o promovernos en otras posiciones y tendremos que volver a pasar por filtros, entrevistas, etcétera. Y entonces, pues, ¿qué habilidades debemos de tener? ¿Qué debemos de sortear? Es algo importante. Y hoy día, pues también con estas cuestiones tecnológicas después de la pandemia, también las entrevistas virtuales se han convertido en una herramienta ya del día a día, que es una nueva habilidad que tenemos que sortear junto con las entrevistas tradicionales de cara a cara. Ahora, ¿qué habilidades, qué características tiene una entrevista virtual? Y entonces yo creo que todo ese tipo de tips son bien relevantes en nuestro ejercicio y en nuestro desarrollo profesional. Y para esta ocasión, pues contamos con una invitada que bueno, nos va a hablar mucho de este tema y la vamos en el buen sentido, a explotar para que nos platique de todo eso, ¿no? Y pues para mí es un gusto en esta ocasión tener a Mayra Cuánalo, quien es licenciada en psicología por la Universidad de Valle de México y también tiene una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene un máster en Administración de Negocios por el INSEC en Francia, una maestría en Marketing por la Universidad de las Américas en Puebla. También tiene algunos estudios en negociación por la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda. Y bueno, pues tiene, aparte de dedicarse a la terapia clínica en el área cognitivo-conductual, pues también se dedica a la parte de recursos humanos y en la parte laboral, pues justamente como en esta área de recursos humanos, pues en la selección de personal, donde se tienen que buscar muchas habilidades, aparte de que tiene su propio consultorio de terapia clínica, pues también es docente en algunas universidades impartiendo clases sobre diversos temas referentes a estas áreas. Y bueno, pues en esa combinación como pareciera extraña de conocimientos, un poco de psicología, con negocios, etcétera, pues yo creo que la hace y el desempeño en su ejercicio profesional en la parte de recursos humanos, pues yo creo que la hace alguien
con suficiente conocimiento y autoridad para platicarnos de este tema. Aparte de que desde hace muchos años es mi amiga, entonces, pues muchas gracias, Mayra, por haber aceptado estar aquí esta ocasión con nosotros y bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y esperemos que se lleven muchos tips para algo que es inevitable en su vida, que es una entrevista. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra primera pregunta de esta tarde. César, adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Mayra. Pues yo cuando nos pusimos de acuerdo en el tema dije, ojalá esta entrevista hubiera llegado antes en mi vida, pero no, justamente puede llegar en el momento indicado. Y la primera pregunta va porque por lo general se presentan retos, ¿no? ¿Cuáles serían los retos más comunes que se enfrentarían los candidatos durante una entrevista de trabajo? Y también, pues, ¿cómo pueden superarlo, pues, de una manera efectiva? Bueno, pues creo que el principal reto es que logres pues, el trabajo o lo que estás buscando y que en esta desesperación, preocupación, nervios por lograrlo, pues te puedes equivocar. Entonces, pues puedes no verte congruente, puedes contestar algo que no querías contestar. En una prueba psicométrica puedes por los nervios contestar mal, o cuando te hagan una pregunta por los nervios no verte fluido, a lo mejor todas las habilidades blandas que tanto has trabajado, de pronto con el momento y en el momento hacerlo mal, ¿no? Yo digo, es como cuando un niño está tratando de salir con una niña, ¿no? Un chico muy joven está tratando de salir con una chica y planea todo, ¿no? Y entonces, ¿no? Habla frente al espejo, dice que va, cómo le va a invitar y todo, y en el momento algo pasó que ya no salieron las cosas como tú lo planeaste porque tiene tantas variables. Entonces, creo que el tema del manejo emocional de enfrentarte a una situación como una entrevista de trabajo es uno de los retos más importantes. Y el segundo es estar bien preparado para la entrevista de trabajo y para todo el proceso y encajar con lo que la empresa, o más bien darte cuenta si eres compatible con la organización para la que estás aplicando, el estudio, ¿no? En el caso de, pues también de algunas áreas que se hace una entrevista para hacer, por ejemplo, para que la universidad decida si tienes el perfil para investigador, ¿no? Yo creo que ustedes a lo mejor tienen mucho más experiencia en ese sentido y sabrán que también te puedes equivocar, ¿no? De pronto se te olvida una palabra que era del título de tu investigación y eso ya hizo todo mal, ¿no? Claro, muchas veces caes como que en esta arena movediza, ¿no? De alguna manera que te vas hundiendo en esa desesperación cuando te pones nervioso, esa parte. Yo creo que nos puede pasar a todos. Cuando caes en esta desesperación, como, ¿qué recomendarías, Mayra, en estas entrevistas de trabajo? Miren, por ejemplo, una cosa que creo que es muy importante es que antes de que busques trabajo, te preguntes cómo te sientes. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate que te acaban de despedir de una organización y tú te despidieron de la manera más humillante y entonces tú te sientes muy mal contigo y estás frustrado y estás enojado y en la tarde tienes una entrevista de trabajo, ¿no? Y entonces con esa humillación, con ese sentimiento que traes, vas a tratar de vender un perfil de seguridad. Seguramente es muy fácil que te vaya mal, ¿no? O sea, es muy probable que te equivoques, que des una cara que no tienes que dar, que estabas en tu peor momento. Digo, todos tenemos malos momentos y si en ese mal momento vas en búsqueda de esa oportunidad, pues las cosas te van a salir mal, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante que tenemos que hacer es que a veces es mejor en las personas cuando están en una situación de crisis personal, esperar a sentirse mejor y entonces aplicar que cuando están en la plena crisis, buscar una oportunidad laboral. Entonces, eso creo que es muy importante, preguntarte en qué situación está. Y yo lo he visto en otras cosas, me ha tocado, pues no sé, por ejemplo, tengo muchísimos ejemplos, pero, por ejemplo, un candidato que falleció su hijo el día que tenía la entrevista.
Entonces, ¿no? Cuando me lo dijo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Quería ver si me pueden hacer la entrevista mañana porque acaba de fallecer mi hijo y pues por lo menos para estar en todo el proceso ahorita de organizar las cosas y por supuesto mi respuesta fue no, ni hoy ni mañana. Vamos a esperarnos a la próxima semana. ¿Qué te parece el miércoles? Y las organizaciones lo entienden muy bien que en un problema personal pasa esto. Entonces, es muy importante que y no se ve mal, yo creo que hasta se ve mejor, que tú les digas, híjole, sí estoy interesado en la entrevista, ¿no? Me gustaría muchísimo participar en esto, pero a lo mejor en este momento estoy pasando por, ¿no? No saben las veces que me ha tocado, pues que acaba de fallecer alguien, que falleció el hijo, que, ¿no? Y a lo mejor van a decir, no, pues ya voy a perder mi oportunidad. No, la verdad es que no, ¿no? O sea, es también totalmente una muestra de madurez mostrar que no estás en el mejor momento, ¿no? Entonces, ese tip yo se los daría. También es que tienes que preguntarte si estás bien para vender bien, porque yo creo que es vender un perfil, Claro. para vender bien tu perfil. Gabriel, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias, Sar. Yo tengo una duda con esto que comentabas, Mayra. Como comentas, muchas veces pues es mejor tener, o bueno, ¿cómo decirlo? Pues ser honesto, decir, sabes que tengo un problema o demás, y bueno, hazme la entrevista después, pero también puede ser el caso, o puede haber el caso contrario donde pues tal vez las personas, no sé, tiendan a aprovecharse de eso o tiendan a sacar un poquito de ventaja. ¿Cómo distinguen ese tipo de casos o hay alguna manera? No sé si quedó más o menos clara mi pregunta. O sea, ah, Estás muteado. Bueno, yo creo que en este sentido es como el mentir en un idioma, ¿no? De pronto, no sé, en el CV te ponen idioma inglés al 100%, ¿no? Así casi nativo, ¿no? Alemán nativo también, ¿no? Y entonces en el CV te ponen todo y a lo mejor sí logras la primera entrevista. El problema, más bien, lo seguro es que en la siguiente entrevista, cuando de repente en plena entrevista te diga, ah, muy bien, hablas inglés, bueno, voy a hacerte la siguiente pregunta en inglés y quiero que me contestes en inglés, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, cuando la gente miente en los procesos, en los filtros, te vas dando cuenta de esto. Entonces, sí es cierto que puede haber alguien abusivo que trate de tomar ventaja de esto, pero también es cierto que tarde o temprano en el proceso empiezan a salir las cosas. Entonces, ese también ese es un hecho, ¿no? Juan José, ¿no tú ibas a preguntar algo? Sí, ahorita que justamente mencionó de las tipos de entrevistas, no sé cuántos tipos de entrevistas haya, porque realmente, bueno, en mi caso yo solamente me he enfrentado a una y no he pasado a una segunda, ni a una tercera, ni a una cuarta. No sé en qué casos se requiera pues un mayor profundidad, ¿no? De cuestionamientos, no sé. Siéntete afortunado. Sí, Sí. Bueno, depende muchísimo de la organización. Por ejemplo, en el caso de headhunting, ¿no? Que es lo que yo he hecho últimamente, pues son posiciones altas, entonces hay varios filtros y aparte, dentro de los filtros, bueno, está primero obviamente la entrevista, el primer filtro que se hace, perdón, el CV, la revisión del CV, es lo primero que se hace y es el primer filtro, y ahí ya hay un filtro, o sea, yo desde aquí les preguntaría desde el currículum, o sea, ¿cómo está tu currículum? ¿Cómo se ve? ¿Qué colores tiene? ¿Cómo está la organización del mismo? ¿Qué tan claro está? ¿Tienes foto o no tienes foto? ¿Cómo sales en tu foto? ¿Qué datos personales pones? ¿Qué datos personales no pones? Hacia qué está enfocada, hacia qué está enfocada. O sea, desde el CV, ahí hay un primer filtro, ¿no? O sea, aunque no te des cuenta, no pasaste por uno, pasaste por otros, ¿no? Ese es el primer filtro. Luego, ya empezamos a revisar el CV. Debo decirles que también es que en las plataformas nos llegan tantos CVs que la verdad es que el simple hecho de verlos, ¿no? Ahí sí creo que la creatividad del diseño del currículum puede llamar o no llamar la atención de tu perfil. Entonces, desde ahí,
¿no? Híjole, hay ejemplos que luego ahí les puedo enseñar, pero pues que son texto, 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 o el que tiene una línea del tiempo y ahí vienen los lugares en donde he estado, ¿no? Por ejemplo, los que hacen software, me tocó ahorita, tengo en mente un currículum de una persona que hace software para videojuegos, y entonces en lugar de puntitos ponía controles, ¿no? En cada puntito un control ¿no? de videojuego. Y entonces ya, eso ya te llamó, ¿no? Los diseñadores, por ejemplo, los diseñadores, he hecho contrataciones para diseñadores de mobiliario o para diseñadores de publicidad y así, y la verdad es que los currículums son súper bonitos, arquitectura, ¿no? Entonces, desde el currículum ya te está diciendo algo y ahí ya pasaste un primer filtro. El segundo filtro es cuando empiezas a revisar ya lo que viene de texto en los currículums. Después la entrevista, y para la entrevista, un buen entrevistador o alguien que tenga experiencia ya revisó tu currículum, no va a llegar de la nada, ¿no? Esto de que llevas tu currículum físicamente cuando es entrevista presencial, no te preocupes, ya lo revisaron, ¿no? A mí me ha tocado, curiosamente hasta les voy a decir, alguna vez me tocó ir a una entrevista en donde yo era la que entrevistaban y el que me entrevistó me dijo, no te preocupes, ya te revisé y te investigué, no tienes nada que decirme. ¿No? Un poco agresivo, pero un poco que también es algo que pasa, ¿no? Ya está tan abierto todo que la verdad es que pueden meterse a Facebook y buscar tu nombre, pueden meterse a LinkedIn y buscar tu nombre, pueden meterse a Twitter y buscar tu nombre, en Google pones tu nombre y te sale todo, o sea, la realidad te salen diferentes lugares donde has interactuado. Entonces ya hay muchos filtros. Cuando tú llegas ya llegas a la siguiente entrevista y entonces a lo mejor pasas a otra que a lo mejor será ya directamente con la organización y luego con el que será tu jefe directo y luego con un par para que vea que más o menos haya compatibilidad y a lo mejor de ahí te mandan a un assessment center que es el assessment center la revisión de las habilidades blandas, ¿no? A lo mejor te ponen un caso, te ponen un ejercicio de liderazgo, por ejemplo, un ejercicio de trabajo en equipo y empiezan a presionarte con el tiempo. Y a lo mejor en una parte te dicen, pues tienes ahí, no sé, se me ocurre ahorita, ahí tienes revistas, quiero que hagas un collage de tu vida personal y tienes 3 minutos para que nos expliques quién eres tú. Y entonces ahí estás midiendo habilidades blandas, ¿no? Esta parte de liderazgo, esta parte de trabajo en equipo, competitividad, y lo estás midiendo con algo como más práctico, ¿no? Y de ahí todavía puede ser que te hablen a otra entrevista para decidir, pues lo que vieron, ¿no? Habrá una mesa redonda en donde platiquen los jurados que estuvieron revisando, y luego te harán otra siguiente entrevista y pues a lo mejor ahí te hacen tu oferta laboral, ¿no? Pero puede ser, hay procesos extremadamente largos o que entres a una entrevista y en la entrevista estén 4 personas, o sea, también es que, pues todo esto. Ahora, tienes derecho como candidato a preguntar, y yo creo que es una muy buena pregunta, el decirle, oye, no sé, desde la primera entrevista, oye, ¿tienes alguna duda? Sí, me gustaría saber cuál es el proceso, cuántas entrevistas son, eso es 100% viable, o sea, se lo súper recomiendo, además para que no estés con el nervio de que es que no me han hablado y es que ya cuánto tardaron, también se vale que preguntes eso. Oye, Mayre, a mí se me generó una pregunta ahorita que hiciste todas las respuestas. Hablabas mucho de la compatibilidad, ¿no? Por todas estas entrevistas y toda esta parte, por parte de la empresa busca qué tan compatible eres tú con la empresa, ¿no? Pero tú como candidato, ¿cómo puedes identificar qué tan compatible eres con la empresa? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no tienes que tirarle a siempre quedarte en la organización. O sea, está padrísimo que quieras, no sé, aplicar para un trabajo y que sí quieras quedar, pero también tienes que cuestionarte si eres la persona adecuada para esa posición tú también. O sea, esto es como buscar pareja, ¿no? O sea, yo tengo que ser compatible para ti y tú tienes que ser compatible para mí. Entonces, yo también me tengo que cuestionar como candidato y en el proceso de la entrevista también cuestionarme si soy compatible. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, una de las recomendaciones pre-entrevista es que preguntes cuando te hablen para hacerte ¿no? Para preguntarte lo básico. Oye, ¿cómo te llamas? Nomás quería revisar si esto está actualizado y por hacerte una entrevista. Sí. ¿Me podrías decir de qué organización me estás marcando? Porque, pues nada más para estar preparado, ¿no? Y eso también está muy bien y habla muy bien de ti, que te metas a revisar sobre la organización, la universidad, los valores, la misión, la visión, los proyectos que traigan. Siempre platico esta historia que es personal, no dicen que los psicólogos no platicamos nuestra vida personal, pero yo sí me pongo de ejemplo muchas veces cuando es necesario y me voy a poner de ejemplo.
fui a una entrevista con una cigarrera, ¿no? Cuando estaba buscando hacer prácticas profesionales, que por supuesto que no me dieron la materia de entrevista de trabajo, entonces llegué a lo de las prácticas y me preguntaron, ¿tú fumas? Y les dije, no. Y entonces me dijeron, ah, muy bien, ¿y qué opinas de la gente que fuma? Y yo dije, bueno, pues que está bien, que lo respeto. Y me dijeron, ¿pero no opinas que están contaminando? Y yo le dije, claro, ¿qué opino? ¿Y qué opinas de que estén contaminando? Y entonces, pues, me quedé así de, no sé qué decir, ¿no? ¿Y qué opinas qué opinas del cigarro? Y entonces yo les dije, bueno, pues que es tóxico, ¿no? Y entonces ya, o sea, por supuesto que estaba afirmando mi muerte desde un inicio, o sea, yo llegué en las primeras preguntas, yo ya estaba más afuera que el de afuera, ¿no? Y claro, mi error principal, que ahora lo veo, me da risa y lo pongo de ejemplo siempre que platico con universitarios y con candidatos y en foros como este, es, me faltó investigar de la organización, porque qué distinto hubiera sido que esta pregunta tan compleja la hubiera contestado con, bueno, sí, sí sé que es tóxico y sé que pues a lo mejor hace un daño al medio ambiente, pero yo veo que tienen un programa de sustentabilidad y, ¿no? Y entonces ya con eso como que dicen, ah, bueno, ya le investigó, sabe defender el producto, ¿no? Pero ¿cómo pretendes trabajar en un lugar en donde hay un tema de compatibilidad de valores, ¿no? Y su pregunta es que esta chica era buenísima para la entrevista y yo, pues bien verde, porque no había hecho ni prácticas, ¿no? Entonces, claro, me quedé fría y me acuerdo perfecto, les puedo decir hasta la oficina en donde me hicieron la entrevista, la ubicación, sí, porque me dejó muy marcada y tenía mucha razón, era un tema de compatibilidad de valores que con el tiempo y con la experiencia me he dado cuenta que la compatibilidad de valores es lo más importante para hacer una buen match organización-persona, ¿no? Entonces, investigar. Oye, está YouTube, está TikTok, ¿no? Que ya muchas organizaciones ahí también se pues ponen alguna campaña, Internet, Facebook, revisar su Twitter, todo lo que veas, en el caso del área comercial, ver los productos que venden. Si te hablan de una organización que tiene productos, por favor, vete al súper a revisar esos productos, ¿no? Ustedes que están haciendo, por ejemplo, a lo mejor se van para un área de innovación y desarrollo, pues ojalá que si te hablan para una organización que tiene productos de consumo, ve a buscar los productos de consumo para que tú puedas darles. Ya en la entrevista ya llevas mucha experiencia, ya detrás, tú ya vas 4 pasos adelante. Oye, me encantó, el otro día pude visitar tal tienda y me di cuenta de esto y se me hace muy interesante porque en mi área yo podría, no sé y entonces ya es como, vas muy bien, ¿no? Creo que para la compatibilidad no hay como investigar antes y sí creo que hay que cuestionarnos desde el principio si es lo que estamos buscando, ¿no? Ok. Muchas gracias, Mayra. Gabriel. Gracias, César. Bueno, después de todo esto que ya nos tienes así impactados, yo creo que una pregunta que siempre se hacen los candidatos, a veces a nosotros hasta como profesores, los estudiantes nos hacen o nosotros mismos nos hemos hecho es, ¿qué debemos de resaltar más allá de lo técnico en una entrevista como para poder diferenciarnos de los otros candidatos? O sea, muchas veces pensamos que, porque tengo mucho conocimiento técnico, me saqué 10 siempre, pero creo que eso no es suficiente. ¿Qué más debemos de resaltar o destacar de nosotros o nuestras competencias como para poder diferenciarnos de los demás? Creo que estás en mute. Una de las cosas que nos diferencian definitivamente, ¿no? Es en la parte técnica, por supuesto, pero también lo que has logrado en tu experiencia. Es muy importante que, bueno, en el caso de ustedes, si aparte de la investigación estabas trabajando, sería muy importante que tú les digas, mientras estaba estudiando, estaba haciendo esta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando apliqué esta investigación en no sé, en un proyecto de una organización, una de las dificultades que me encontré fue esta y lo resolví de esta manera, ¿no? Y al final con estas respuestas, de lo que les estoy hablando son de los famosos soft skills, ¿no? Que son estas habilidades blandas en donde el tema de la administración del tiempo, la empatía, la adaptabilidad, la ética profesional, el tema de la ética en el trabajo, el liderazgo, la comunicación asertiva, y se los dejo como el más importante, que es learnability, ¿no? Esta habilidad de aprender.
de alguna manera las tienes que mostrar desde el principio. Y cuando les digo desde el principio es desde el CV, ¿no? O sea, ¿cómo muestro desde mi CV? Estaría muy bien que en su CV, y sin decir mentiras, porque todos tenemos soft skills desarrolladas, ¿no? No tenemos que comprarnos ninguna, las tenemos. Que te hagas una pregunta y si no la encuentras, pregúntale a tus conocidos, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu novia, pregúntale a quien sea, ¿no? Cuáles son las soft skills que tienes y vas haciendo ahí una lista para que las tengas presentes desde el principio. Eso te diferencia 100% porque, y ninguno de los perfiles es malo, ¿no? Una persona que no tenga liderazgo no es malo, pero va a tomar una posición que una persona que sea muy líder difícilmente va a poder tomar. Entonces es cuestión de preguntarte justo en esta parte de compatibilidad si el puesto va acorde a tus soft skills o no, ¿no? Porque no va a ser, por ejemplo, hace unos días estuve presente en una entrevista en donde, bueno, el puesto era para una persona de finanzas, ¿no? Es un gerente financiero de una organización pero el puesto particularmente de esta persona iba a ser de trabajo personal individual, ¿no? O sea, es estar en oficina, sí, tener interacción con otras áreas, pero no va a tener ningún subordinado, ¿no? Y una de las preguntas, porque claro, hizo el test, ya sabes, este test de personalidad, en donde salió que a él le gusta mucho tener gente subordinada en su equipo, ¿no? Y trabaja mucho en equipo y eso. Entonces, era un muy buen perfil, pero ese muy buen perfil, estando en un trabajo en donde va a trabajar individual, posiblemente se va a frustrar. Entonces, no es que sea un mal perfil, ¿no? Y ahí le preguntaba mucho el que lo entrevistaba, le decía, oye, yo veo que en tu prueba psicométrica sales muy inclinado hacia esta parte. ¿Qué va a pasar si yo te pongo a trabajar solo? ¿Alguna vez lo has hecho? Y ahí es tu oportunidad para defenderte, ¿no? O para cuestionarte si no es el perfil para ti. O sea, si tú no eres el perfil para la organización, para esa posición, y eso no quiere decir que te vayan a descartar. A lo mejor te van a descartar de esa vacante, pero a lo mejor tienen otra vacante oculta que de ahí te van a llevar, ¿no? Entonces, en esta parte de las habilidades blandas, ¿cómo podemos demostrar la habilidad para aprender cosas nuevas? Que es learnability, que es la más codiciada del momento, ¿no? ¿Por qué? Por todo, la tecnología, por los avances, por gente que estudia, pues esta parte, para ustedes es muy fácil demostrarla, porque son personas que constantemente estudian, buscan congresos, leen artículos, ¿no? Hacen investigación. Entonces, en ustedes, esta habilidad particular de esta soft skill, ¿no? Es muy fácil explicarla en tu vida cuando te pregunten, ¿quién eres tú? Platícame quién eres, ¿no? Desde el momento, a ver, Gabriel, platícame quién eres. ¿Cómo te definirías? Ya desde el momento de decir, no, pues una persona que quieres vender soft skill, ¿no? En esa entrevista, ¿no? Soy una persona que todo el tiempo se actualiza, me encanta leer cosas nuevas, me encanta investigar. Ya desde el inicio estás vendiendo learnability, ¿no? Y posiblemente sea algo que vamos a pensar que tú te das cuenta que los candidatos contra los que vas a competir, gente que trabaja mucho en organización, pero que nunca ha hecho investigación científica. Ah, pues con eso te vas a llevar el tema de fondo, ¿no? Ok, ok, muy bien. Y estas habilidades blandas, nace uno con ellas, las adquiere. Digo, porque usualmente en los planes de estudio siempre como habilidades transversales dicen, hay que desarrollar las habilidades blandas, ¿no? Pero, y uno se centra como profesor, digo, nosotros que nos dedicamos a la docencia, aparte de hacer investigación, pues el desarrollo de las capacidades técnicas de los estudiantes, pero el problema es con las habilidades blandas, o sea, siempre lo dejan como un eje transversal que se supone que a lo largo de toda la licenciatura o posgrado los debemos de fomentar, pero ¿cómo? Bueno, mira, te voy a platicar que esto es muy interesante tu pregunta, porque dices, ¿cómo enseño liderazgo? Dando una clase de liderazgo, y yo siempre digo esto que se van a reír seguramente, pero te ponen clase de liderazgo con un docente que tiene cero liderazgo. Pero tienes tu libro de liderazgo, tu docente que es cero líder, pero tienes tu clase de liderazgo Ay, todos los martes, ¿no? Así como, es cierto que una de las razones o de las formas de adquirir habilidades blandas, o más bien la más importante es con la práctica,
¿no? O sea, ¿cómo te puedes volver una persona más empática? Pues conviviendo con emociones fuertes, ¿no? O sea, oye, haciendo trabajo personal en un hospital, ¿no? De voluntariado en un hospital, trabajando o haciendo trabajo, voluntariado en un asilo, trabajando con niños de la calle, por darte ejemplos, ¿no? En la parte de empatía, por darte un ejemplo, ¿no? En el programa. Y no les estás dando una clase que se llame empatía, ¿no? Por ejemplo, adaptabilidad. Pues el hecho de que el día que lleguen a una clase, en lugar de que la clase la des tú, de pronto le digas, muy bien, pues el día de hoy ustedes van a explicar esta teoría, denle una leída y van a pasar a explicarlo. Y entonces, y que no tengan esta resistencia, ¿no? No se aprende bajo una clase, sino es más bien en la práctica, ¿no? La ética, a lo mejor con casos de estudio, por ejemplo, el tema de la comunicación y a ustedes les toca ver a los estudiantes, pues pásalos a exponer, ¿no? Y Si no exacto, ¿no? falta que quieran. Entonces, sí, y entonces ya traen todos, vamos a pensar que traen una presentación, ok, pásenme el orden en el que van a presentar, y ya que te enseñan el orden, les dices, muy bien, el último va a presentarlo primero, el que estaba en penúltimo va a presentarlo segundo, ¿no? Y el primero va a presentarlo último. Se mueren ahí en... ¿Sí? Y vas a revisar habilidades de comunicación porque no fue nada planeado, tienen que improvisar, ¿no? Entonces, más que una clase, creo que es esta parte de irnos, como ejercitándolos, ¿verdad? ejercitando en eso y adaptabilidad. Métete un día a una clase de algo que no tengas ni idea, entre pura gente que, ¿no? Por darles un ejemplo, métete a clase de cocina y trata de interactuar con la gente, empatía, métete a clases de cocina los sábados en la mañana, ¿no? Y vas a convivir con amas de casa y a lo mejor es lo que nunca convives y entonces vas a tener que platicar y vas a ver otras, y entonces es como justo revisar qué me hace falta y cómo lo hago. Y no hay nada más que nosotros en terapia cognitivo-conductual decimos la exposición, ¿no? El exponerte a la situación. ¿Me dan miedo las arañas? Ah, pues tienes que ver arañas, ¿no? ¿Me da miedo hablar en público? Ah, pues tienes que hablar en público. Ok. Gabriel, ¿qué querías comentar? Gracias. Yo tengo una duda, Mayra. De hecho, bueno, ahorita que comentabas con las habilidades blandas y que hay que ver básicamente si es compatible con el puesto y demás, me queda una duda sobre todo para los chicos que son recién egresados y demás, a ver si les pudieras dar algún tip o algo. Por ejemplo, muchas veces cuando eres recién egresado y demás, sales a buscar un trabajo y muchos de estos trabajos, o la gran mayoría, al menos lo que me han comentado muchos de mis ex estudiantes, es que piden, por ejemplo, experiencia laboral y pues ellos muchas veces tienen nula experiencia en el campo, entonces, ¿cómo qué recomendarías a estos chicos para que pues puedan sortear ese pequeño obstáculo? No sé si eso sea algo también para desanimar a tal vez cierto tipo de candidatos o qué sé yo, no lo sé, a veces siempre he pensado a veces eso. Entonces, ¿qué pueden hacer estos chicos como para poder sortear un poquito ese obstáculo? Es que tienes mucha razón. Si tú lees el perfil de, ¿no? Una vacante, te va a decir menor de 35 años, con doctorado, ¿no? Así ya dices, no, bueno, ¿no? Con doctorado ¿no? En química, pero con 10 años de experiencia, pues a qué hora hice el doctorado y a qué hora hice la maestría, ¿no? Pero estable, ¿no? Y luego todavía dicen, no te lo dicen, pero entre la empresa dicen, y de preferencia que sea casado y que tenga hijos, y no, pues es que me estás pidiendo, nosotros decimos en reclutamiento, un unicornio con 5 cuernos, ¿no? Pero la verdad es que hay cosas que digo, por ejemplo, en el caso de sus estudiantes, pues ustedes hacen mucha investigación y a veces hacen investigación en organizaciones, ¿no? Yo les diría que dentro de la formación es muy importante que haya interacción con las organizaciones, porque al final no es una experiencia profesional que tú puedas vender como un trabajo que tuviste, pero una práctica te ayuda a tener una idea de lo que es trabajar en una organización, ¿no? Y muchas veces no están buscando a alguien que tenga muchos años trabajando en una organización, pero que sí sepa lo que es trabajar para una organización, que sepa seguir
pues alguna instrucción, que no llegue arrogantemente, que porque ya tiene la maestría, ya tiene que llegar a mandar, a lo mejor le va a tocar sacar copias y pues así es la vida, ¿no? Y todos tenemos que hacer cosas básicas y que no se ofenda. Estuve en un foro que a lo mejor conocen ustedes, de FIMPES, ¿no? Estaban haciendo justo la revisión de los perfiles de una universidad aquí de Puebla y me invitaron como empleador para esta entrevista a los empleadores. Y una de las quejas era esa, ¿no? O sea, decían, no, ya es que la realidad es que quiero que nos digan, dentro de las organizaciones nosotros hemos escuchado esto, ¿qué opinan, no? Y justo enfocándose en no querer hacer cosas básicas, ¿no? Creemos que porque en la maestría ya no me van a poner a archivar y a lo mejor ese va a ser mi primer trabajo. Entonces, el hecho de tener una experiencia profesional no necesariamente tiene que ser formal. Unas prácticas cuentan muchísimo. Oye, una estancia en el extranjero en donde estuviste de asistente de una organización, ya es una ex práctica, ¿no? O sea, ya lo puedes meter dentro de tu CV. Entonces, justo la experiencia profesional no necesariamente es muy formal, pero puede ser dentro de la formación y eso también lo puedes poner en una experiencia profesional. Muchas gracias. No sé si alguien Pero tenga... invitarlos a que trabajen, ¿eh? O sea, esto también es un hecho, ¿no? O sea, mientras estás estudiando, si puedes meterte a trabajar a algún lugar, aunque no te paguen, esa parte ya la vas a brincar dentro, ¿no? Contra los demás. Ya escucharon los chicos. Sí. Y de lo que sea, o sea, de, oye, ¿qué te gusta? Y no, desarrollo innovación en qué industria, ¿no? Pues me gusta en la industria alimenticia. Ah, muy bien, búscate un trabajo en la industria alimenticia, en el área de desarrollo, aunque seas el asistente, no importa, pero que empieces a involucrarte y que sepas qué tipo de cosas hacen, ¿no? Porque es como el choque con la realidad, ¿no? Lalo, adelante. Yo tenía por ahí alguna duda. O sea, en realidad el escenario que planteas, Mayra, pues es, no sé, podría decir que incluso relativamente complicado, ¿no? O sea, relativamente complejo porque es totalmente otro mundo al que te acercas después de estar de alguna manera como en tu círculo de seguridad académico, ¿no? Entonces, la pregunta, de hecho tengo un par de preguntas. Si pudiéramos hacer como un checklist o alguna estrategia o algo que dijeras, es que sabes que yo creo que ya estás listo para ir a solicitar empleo. Entiendo, por supuesto, que existe lo básico, ¿no? La solicitud de empleo, el correo, bla, bla, bla. Pero más allá de eso, o sea, sabes que, no sé, físicamente te hace probablemente falta un corte de cabello, una rasurada, un baño. Te Ujú. hace falta que emocionalmente estés centrado o cómo podríamos hacer un checklist, pues, o sea, decir, sabes que, mira, esta es la estrategia, este es el camino. Esta sería mi primera pregunta. Y si Ujú. quieres, empezamos con esa. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues en este sentido de una estrategia, yo creo que algo muy importante es, siempre digo lo mismo, ¿no? Buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitas cuando estás trabajando? Levantarte temprano, arreglarte, ¿no? Tener una disciplina. Es decir, voy a buscar trabajo, bueno, pues me voy a poner a revisar las vacantes todos los días de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Todos los días voy a hacer lo mismo, ¿no? Oye, no estás trabajando porque por cualquier cosa hubo rescisión de contrato, lo que sea. Ok, vas a ponerte a revisar los currículums en un horario, te vas a levantar en un horario, ¿no? Y eso juega mucho o sea, en la parte justo emocional y luego el resultado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Es como, imagínate una chava que se va de vacaciones y entonces sube muchísimo de peso y como sube de peso dije, ya no me voy a arreglar porque de todos modos me veo bien mal, ¿no? Ay, no, ya no me voy a peinar porque pues de todos modos ya subí de peso, ya ni al caso, ¿no? Ah, ya no me voy a arreglar, ya no me voy a pintar el cabello porque pues de todos modos ya para qué. Y, ¿no? Y entonces empieza a caer en un círculo de decadencia, es negativo, negativo, negativo y lo único que va a provocar es que nunca cambie, ¿no? En cambio, si empiezas a hacer un círculo de crecimiento, de decir, no, a ver, esto no tiene nada que ver conmigo, eso no me hace ser ni mejor ni peor, voy a trabajar en mi imagen personal, todos los días me tengo que arreglar, te vas a sentir mejor. Como la persona deprimida cuando deja de arreglarse porque está deprimido y entonces cae en un círculo de decadencia. Claro, cuando estás deprimido
para salir de ahí cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero en la búsqueda de trabajo, si tú te sientes mal y estás buscando trabajo sintiéndote mal, entonces creo que lo primero que tendríamos que cuestionarnos es si lo estoy haciendo porque verdaderamente lo quiero hacer, porque también la pregunta es si te estás saboteando, ¿no? Eso también es muy común. El que busca trabajo queriendo no encontrarlo. Ay, perdón, se me hizo tarde para la entrevista, ¿no? Ay, no te mandé mi CV, ¿verdad? Te lo quería mandar ayer. Ay, es que se me borró mi celular y ya no sé, ¿no? No lo guardé en ningún otro lugar. Entonces, tiene que ser con un orden, ¿no? Siguiendo el tema de primero revisar, sí, claro, tu CV y luego que revises la página de la empresa, que revises qué tipo de trabajo es, más o menos qué podrían esperar de ti, revisar los valores, preguntarte si verdaderamente quieres estar ahí y luego sí pensar en la vestimenta, pero además tiene que ser algo cómodo. Yo siempre he dicho que lo peor que puedes hacer por una entrevista de trabajo es disfrazarte, ¿no? O sea, es decir, siempre me he visto en pants y me voy a poner el traje así, smoking, ¿no? O sea, pues te estás disfrazando, no eres tú y seguramente no va a fluir tampoco, ¿no? Entonces, digo, no es que te vayas como siempre te vistes, porque a lo mejor no vistes como necesitas irte para la entrevista, pero sí es como algo que te haga sentir cómodo, ¿no? No disfrazarte, hacer algo que te haga sentir cómodo y puedes preguntar, o sea, sí puedes pedir opinión, ¿no? De lo que proyectas, porque a veces creemos que se ve bien y a lo mejor no se ve bien, ¿no? Sí puedes pedir opinión. Y yo creo que el haber investigado antes de ir a la organización, a la universidad a la que vayas a aplicar o lo que sea, te va a dar mucha seguridad. Y luego, pues, de preferencia, irte en el mejor momento de tu día, ¿no? Oye, que no vayas con hambre porque a lo mejor te van a hacer esperar en la organización. Eso es como una duda, ¿no? Porque fíjate, o sea, éticamente ya a los candidatos no se les hace esperar en una entrevista, ¿no? Éticamente se supone que ya no debes hacerlos esperar. Pero yo les puedo decir que a mí me ha tocado en muchas organizaciones en donde no a propósito, pero se tienen que esperar porque surgió un tema y el que te va a entrevistar es el director y entonces te hacen esperar y la gente no va preparada para esperar porque tienen que regresar a trabajar, porque dejaron a la esposa esperando en la calle, ¿no? Con el coche, porque no han comido y ya vienen bien ansiosos. Y entonces a veces en esos procesos alguien que era muy bueno no se pudo esperar o se vio desesperado o lo ven ya desesperado cuando entró, lo ven ya de malas cuando entra en la entrevista y el papel lo hizo mal. Entonces también creo que uno de los puntos importantes es tomar en cuenta el tiempo. Llegar temprano a la entrevista, llevar tiempo holgado para que si te hacen esperar no pase nada, que ya hayas leído tu CV, eso también es muy importante, ¿no? O sea, digo, no te vas a saber en febrero o sea, no te vas a saber así al 100, pero que tengas una idea del orden de las cosas para que cuando te empiezan a cuestionar, tú sepas perfectamente cómo contestar y que cuando llegues a la entrevista, incluso es algo muy complicado, ¿no? Porque les puedo decir, sería bueno preguntar quién es quien te va a entrevistar. Oye, y nada más para saber el proceso ahorita con quién sería. Les voy a platicar una anécdota buenísima. Es una empresa española que iba a hacer una entrevista para una persona de recursos humanos. Y esta persona de recursos humanos dijo, ay, pues para que no me sienta nervioso, bueno, después me explicó por qué lo hizo. Buscó en LinkedIn a la persona que lo iba a entrevistar. Y la persona que le iba a entrevistar era española, que de eso vamos a hablar también en un ratito con esto, ¿no? Pero la persona que la entrevistó era española y ¿saben qué pasó? Saben, miren, voy a platicar. Estábamos en la entrevista, pasó el primero, todo muy bien, pasó el segundo, muy bien la entrevista. Y entonces le digo, ay, viene el que más me gustó, espero que te guste. Y entonces ve el nombre y me dice, esta persona no la quiero. Y entonces yo le pregunto, ¿por qué? O sea, pues espérate, no te gustó su CV. Y me dice, anoche me buscó en LinkedIn y en Facebook. Y eso me parece muy invasivo. Y ya no hubo manera de que el chico entrara al proceso. O sea, ¿no? Y entonces, claro, cuando le dije, traía un excelente perfil. Cuando le dije, me dijo, es que yo solamente era para no ponerme nervioso. Se sintió ofendida, ¿no? Porque justo hay unas que se llaman dimensiones, esos les va a gustar muchísimo, revisen, se llaman dimensiones culturales de Hofstede, de Jerry Hofstede, ¿no? A mí me encanta toda la teoría y el estudio que hace sobre
las culturas. Y justo te habla de la distancia de poder, del acercamiento, el individualismo, ¿no? Y uno de los puntos muy importantes es investigar más o menos cómo es la organización y ahí también tendrías que tomar seguridad. Entonces, les pongo este punto porque, bueno, estamos hablando de cómo llegar seguro a la entrevista. Y sí, para llegar seguro a la entrevista, yo rompo un valor de la cultura, pues ya. No, o sea, fue invasivo. La chica, de verdad, la entrevistadora, ¿no? Que era directora, me dijo, eso me pareció extremadamente invasivo y yo no quiero una persona invasiva en mi organización. Y se acabó. Entonces, o sea, sí investiga, pero ten cuidado, ¿no? Sí, yo les diría, haz lo que tengas que hacer para sentirte tranquilo, pero ten mucho cuidado con pasar o rebasar cosas. No sé, por ejemplo, sí muestra interés, pero tampoco busques el correo de la persona en internet y le mandes que lo ha pasado, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Buscan a la persona y le ponen, mañana me vas a entrevistar y estoy muy emocionado, ya mal, o sea, ya está muy mal, ¿no? Porque lo buscaste, porque le escribiste, porque no esperaste, porque te viste muy desesperado, que dentro de las preguntas sería como si te preguntaran, oye, ¿por qué tengo que contratarte? Y que tú les digas, porque me urge el trabajo, ¿no? Ya está mal, ya no te van a contratar, ¿no? Sería eso, lo que tú estás demostrando en tu preparación es mucha ansiedad. Entonces, que vayas en una situación en donde te sientes tranquilo, y yo siempre he pensado que tienes que valorarte, apostarle a lo que le quieres apostar, tomando en cuenta que es probable que no te contraten, pero que si no te contratan no va a pasar nada, porque eso va a bajar tu nivel de ansiedad y va a hacer que estés más tranquilo en la entrevista. Decir, bueno, yo voy a dar lo mejor que pueda y voy a hacer lo mejor que pueda, pero si no se da, no va a pasar nada. No me va a morir, no voy a perder nada porque a todos el trabajo ahorita no lo tengo, ¿no? Entonces eso te va a bajar tus niveles de ansiedad y seguramente te viene mejor. Entonces, bueno, esos serían como algunos de los tips que yo te diría, ¿no? No, súper interesante y lo pienso y digo, no, pues está difícil, o sea, sí es un trabajo realmente. Y ya nada más para terminar esta parte, o sea, me queda claro que tú como buscador de empleo tienes que cubrir con cierto perfil y tienes que prepararte de cierta manera. Pero por ahí dice, bueno, dice un meme, el estafador resultó estafado. En esta parte como entrevistador, o sea, ¿quién te dice que efectivamente tú ya estás preparado para entrevistar gente? O sea, entiendo que por supuesto debes de tener cierta preparación académica y digo, por aquí el doctor Gabriel nos compartió todo tu historial, pero o sea, ¿en qué momento tú dices, yo ya estoy apto para entrevistar a alguien? Digo, pensando en todo lo que has platicado, porque llega alguien y dices que sabes qué, mira, por favor, contrátame, es que mis hijos están muriendo de hambre, no seas mala, ándale, por favor, y me pongo a llorar contigo y a lo mejor si tú no estás preparada, pues te pones a llorar con la persona, o sea, digo, yo sé que a lo mejor es un poco del lado de lo que estamos intentando proyectar, pero me da mucha curiosidad saber cómo tú efectivamente ya estás preparada para entrevistar a alguien. Fíjate que pues es muy buena pregunta y es una entrevista que es una pregunta que me ha tocado ver, ¿no? Ahora, la próxima semana justo voy a estar en una universidad hablando justo de ese punto en la licenciatura de comunicación, ¿no? Justo de ese punto voy a hablar. Y sí se me hace muy interesante y muy importante que nos lo cuestionemos porque la realidad es que como en todo, te preparan académicamente y cuando llegas a una organización, yo te puedo decir que el 99% de las personas, o sea, llegaste y te dijeron, muy bien, aquí están tus cosas, esto es tu libreta, aquí está tu pluma, mira, necesito este perfil y, bueno, pues necesitas revisar entre estos currículums, ¿no? Toma, ¿no? Y entonces y entonces dices, oye, pero es que yo nunca he entrevistado. Ah, ven, vamos a ver una entrevista. Vas a ver una y la siguiente te la vas a aventar tú. Entonces ves una entrevista y ya la siguiente es como de, siempre, bueno, tiene que haber un acompañamiento y sí hay una estructura de la entrevista, ¿no? Como el abrir la entrevista como tal, romper el hielo, hacer preguntas personales, que ese orden también varía, depende de las culturas. Pero, por ejemplo, preguntas personales, experiencia laboral o experiencia académica y luego experiencia laboral. Y primero sí es un poco como con preguntas más fijas, ¿no? Al principio en el enseñarle a alguien a hacerlo,
pues sí tienes que estar ahí y digo, para hacerlo de manera ética y luego enseñarle a hacer una estructura y una preparación previa a la entrevista y haber revisado el CV, ¿no? O sea, ya de entrada, mira, cuando yo escucho a alguien que está haciendo una entrevista y pronuncia mal un nombre, ya estamos mal, ¿no? O sea, te hablan, ¿no? Le van a hablar a uno que se llama, no sé, Josek, ¿no? Y le dicen, hola, estoy hablando con yo, como cuando te hablan del banco, ¿no? Que dices, no, no es conmigo, o sea, ni me conoces, ¿no? Porque ya está, entonces, es el de prepararte desde el principio, desde revisar el currículum, ver más o menos qué preguntas y tienes que tener muy claro el perfil. La verdad es que siempre en la entrevista de cualquier persona, de cualquier entrevistador, debe de tener el perfil que está buscando y el currículum de la persona que está entrevistando para ir viendo compatibilidades, ¿no? Entonces, pero es algo que se desarrolla también y tienes que tener ciertas habilidades, ¿no? Si no tienes la habilidad de comunicación, yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto somos personas muy sociables. Y entonces eso hace que ni se dan cuenta. A mí me da risa porque luego en las entrevistas me dicen, híjole, eres buenísima, ya me sacaste hasta lo que no quería decir, ¿no? Pero ahí ten cuidado, ¿no? Pero pues el chiste yo creo como entrevistador es, y a mí me gusta así en todo mi trabajo, es que la gente se divierta en lo que hace el proceso. Que digan, oye, qué padre entrevista, ¿no? Me quedé con muchas cosas. Me sirvió de terapia. Exacto, exacto. Creo que tiene una duda el doctor Gabriel. Oye, Mayra, digo, esto va a haber reflejado yo, y yo creo que Eduardo también. Obviamente, por ejemplo, en el caso del posgrado, pues nosotros tenemos que entrevistar a los candidatos, y entonces siempre el conflicto es que si nosotros, o sea, obviamente nosotros pensamos en entrevistarlos como en la parte técnica, bueno, según nosotros los entrevistamos, yo creo que va más allá el error, ¿no? Y obviamente, pues preguntas técnicas, pero vamos a hacer preguntas, según nosotros, muy entrevistadores, y luego tomamos decisiones y elegimos a los candidatos. Tu opinión, nosotros no deberíamos hacer las entrevistas, deberíamos tener a alguien. ¿Es incorrecto haber hecho eso? ¿Tú qué opinas? Mira, depende, o sea, la verdad es que la experiencia tiene mucho que ver. A veces lo que es bueno es cruzar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago procesos ¿no? En el lado de las organizaciones y mando candidatos, les digo a las organizaciones, no me digas cuál fue tu favorito, entrevístalos y platicamos. Y entonces la persona a veces empatan y a veces no empatan las opiniones y es muy importante esto, ¿no? Porque entonces el tema de tener la diversidad en las entrevistas es importante porque vemos distintas cosas. Hay personas que somos más de fijarnos en cómo se desenvuelve, en pues a lo mejor temas de su vida personal. Hay gente que dices, es que no sé, algo como que no me late, ¿no? Y no sabes qué, pero dices, es que algo como que no, ¿no? Entonces, no, creo que definitivamente las pueden hacer ustedes. Creo que si quisieran algo muy específico, pues es que hay muchísimas herramientas, ¿no? Apenas estuve trabajando con una herramienta muy interesante que te habla de los valores de de las personas, ¿eh? Y entonces te dice incluso la prueba cómo puedes motivar a las personas a la persona que estás entrevistando. Entonces, por ejemplo, si la motivación entra dentro del cuidado por la familia y estás ofreciendo home office, pues ya, perfecto. O sea, es que hacen match perfecto. Entonces, depende muchísimo, respondiendo a tu pregunta, qué tan profundo y qué áreas son las que quieres investigar de la persona. Y entonces ahí tendríamos que ver qué tipo de perfil estás buscando, ¿no? Por ejemplo, necesitas una prueba psicométrica para cotejar algo, aparte de la prueba técnica, necesitas una parte psicológica o no la necesitas, pero lo que sí te puede pasar es que, por darte un ejemplo, a lo mejor ustedes no ven que la persona tiene tendencia a la emotividad, muy grande a la emotividad, a ser emotivo, ¿no? Y a lo mejor, pues el ambiente es cero emotivo, Ok. ¿no? Entonces, y eso a lo mejor tú no lo ves y dices, ah, pues está padre porque le va a traer diversidad, pero luego a lo mejor la persona se va a ir porque no se va a sentir cómoda. Entonces, claro, dependerá de mucho de qué valores quieres revisar, ¿no? Que por supuesto, para una prueba técnica, pues solo ustedes saben, ¿no? Ahí sí está difícil que yo les ayude, No, pero, claro. ¿no? Sí, Nos dan ahí a lo mejor
un cuestionario básico, ¿no? De cosas, a veces nos dicen, pues hazles este test, pruebas técnicas, por ejemplo, que hacen para la gente que trabaja en diseño, arquitectura, y les mandamos una prueba y eso ya nos ayuda en el proceso, pero esa entrevista después va a ser muy interesante, muy importante. Entonces depende de qué tanto, ¿no? Para qué tipo de trabajo, si es algo temporal, si es algo permanente, qué tipo de posición va a ocupar, serían los entrevistadores que se recomendarían, ¿no? El proceso. El assessment center, por ejemplo, si va a ser no sé, a mí se me ocurre en una universidad, por ejemplo, un rector, pues debería pasar por un assessment center, ¿no? O sea, es la parte académica, pero la resolución de problemas, pero el liderazgo, pero no. O sea, tienes que ver muchas cosas. O sea, sí, es un conjunto que a veces no solamente nosotros pensamos en lo técnico, pero también que estén a gusto y a lo mejor nosotros ni siquiera vemos si tienen esa capacidad de que a veces somos súper secos o fríos y no vamos a ser emotivos ni o van a estar solitarios si son gente que necesita acompañamiento, no lo sé, y a veces ni siquiera vemos eso. Sí, entonces es justo eso, como depende qué tanto quieran profundizar las entrevistadores que Pero tendríamos y el finalmente se va a proceso. ver reflejado en que nos aguanten 4 años. Exacto, exactamente. Al, al menos en un posgrado. Muy bien, Claro, gracias. pero que lo hacen ustedes en una prueba, por ejemplo, cuando dicen, vamos a hacer una clase muestra, ahí es un assessment, ¿no? Sí, Casi, sí, ahí vemos, ¿no? ahí Desde que vemos. ves al alumno que le dice, no le entendí nada, ¿me puedo volver a explicar? Y ves la reacción, ¿no? Ya estás midiendo habilidades Sí, blandas, ¿no? muy bien. Gracias, Lalo. No, de qué tú. Adelante, Gabriel. Gracias, Lalo. Yo tengo otra duda. Ahora, bueno, nos comentabas mucho de las habilidades blandas y demás, pero bueno, muchas veces, bueno, ahora a partir de la pandemia, pues muchas cosas cambiaron. Ahora también ya está esta parte de modalidad, pues virtual, tal vez de las entrevistas o demás. ¿Cómo o qué consejos les darías a los chicos pues para este tipo de modalidades? Sí, bueno, o creo que a lo mejor la dinámica cambia un poquito porque puedes ver, por ejemplo, de manera presencial, pues cómo se mueven, un poquito, si están nerviosos, no están nerviosos, pero tal vez no puede ser tan evidente cuando estás, digamos, en manera virtual. Entonces, como qué tips darías ahí, Mayra, en ese Ok, sentido? bueno, una de las cosas muy importantes es revisar el medio por el que te van a hacer la entrevista y por favor bajar la aplicación antes, ¿no? Pues es que 3 minutos antes, ya me estoy conectando, Mayra, te lo prometo que ya me estoy conectando, ¿no? Nada más que, ¿sabes qué? Voy a bajar la aplicación, ¿no? Ya todo mal, o sea, ahí me empezó muy mal. Porque vas a entrar nervioso, ¿no? Porque le estés bajando ahorita, ¿no? Pero es como llegar tarde, o sea, es como estar en el tráfico, en medio del tráfico, ¿no? Ya, o sea, ya vas a entrar mal, ¿no? Entonces, bajar la aplicación, conocer la aplicación, revisar tu CV antes y que sea el que mandaste, que sea el actualizado que mandaste. Y luego, conectarte, es muy importante revisar el fondo que estás poniendo, que haya luz suficiente, que el audio se escuche, oye, que no esté pasando el señor de los tamales y, ¿no? O sea, que no sea la hora en donde todo se va a escuchar alrededor, sino que busques un lugar que no necesariamente va a ser, la verdad es que lo puedes tomar desde cualquier lugar, pero tratar de que el lugar en general se vea limpio, que se vea que es tu espacio, que te sientas cómodo, que te conectes antes de tiempo, es muy importante que te conectes antes de tiempo. El celular, parece que no nos damos cuenta, pero claro que nos damos cuenta cuando están pues, en el celular eso. Y otra vez, parece chiste, parece anécdota, pero les platico que me ha tocado hacer entrevistas en gente que, a lo mejor sí, gente que en la hora de la comida toman las entrevistas desde su coche. Está bien, te dicen, oye, nada más que la tendría que tomar desde mi coche porque fíjate que en ese día estoy trabajando, pero me interesa muchísimo. ¿No hay ningún problema? No, no hay ningún problema, tú ya sabes que está en el coche. Pero también me ha tocado el chavo, ¿no? Despeinado, que se ve que no, ni siquiera se vistió, tomando el celular desde su coche, que se ve que salió por el café y dijo, bueno, pues ya que me toque la entrevista, con el desgano, ¡oh, sí, no, durmiéndose, que te das cuenta, es que este cuate no es, o sea, en el fondo, ¿no? Se está saboteando, porque, pues, ¿para qué se conecta si se va a conectar así, ¿no? Entonces, ver
que tengas buena conexión de internet, el fondo que tienes, que te conectes a buena hora, que tengas una buena iluminación, que te sientas bien. Digo, la verdad es que esa es una ventaja porque puedes poner hasta tu bebida favorita enfrente, ¿no? Decir, pues me voy a tomar un buen café antes, voy a estar tranquilo, voy a conectar la computadora, voy a esperar a que dé la hora y me voy a conectar unos minutos antes, puedes hacer pruebas. O sea, creo que todo lo que sea preventivo se va a ver muy bien. Todo lo que sea de último momento se va a ver muy mal. Ok. Y aquí, por ejemplo, en esta parte, algo, por ejemplo, que crees o que le recomendarías a los chicos para que ya, digamos, destaquen, ya, digamos, ya al momento de estar hablando, digamos, ya, digamos, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que tienden a gesticular mucho o demás, y cuando platicas con ellos, pues, lejos de ser un problema, hasta es una, bueno, para mí me parece que es una virtud, porque te dice, bueno, y chicos, pues, bueno, tiene buena capacidad para comunicarse y demás. Pero bueno, este tipo de cosas, a lo mejor yo creo que estar frente a una pantalla puede dar una imagen errónea de lo que tú no eres, tal vez, no sé si me explique. ¿Qué consejo les darías aquí a los chicos? Mira, una cosa es también, así como les digo, no disfrazarse es no actuar, ¿no? Sí es muy importante que la forma en la que tú te estés mostrando en la pantalla sea tu forma real. Si yo, por ejemplo, digo, a ver, es como, tienes que practicar la sonrisa, ¿no? Eso es un hecho. Este, por ejemplo, ¿no? Si es una persona que es muy introvertida y quieres verte que desde el principio rompas el hielo bien y todo, pues es como sí practicar la sonrisa. Por ejemplo, en estas preguntas básicas de, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y que te contesten, bien. Muy bien, oye, ¿te costó trabajo conectarme? No. Oye, ¿qué tal tu día? Bien. Entonces ya desde ahí sí no es como sobreactuar, pero sí es como un poco de, a ver, practica el soltarte un poco más, ¿no? Porque están tratando de ver qué tan, porque yo puedo interpretar, como tú bien dices, desde este lado, ay, se conectó porque ni quería conectarse, yo no sé ni para qué se conectó, si ni iba a hablar, ¿no? Yo les digo, esas son respuestas en monosílabo, ¿no? Todo sí, no, bien, ¿no? Oye, y platícame, ¿trabajaste en la Universidad de Guanajuato? Sí. Oye, y veo que hiciste una investigación muy importante en el 2012. Sí, platícame más. Pues nada, como dice mi currículum, no, ya mal, todo mal. Toma en cuenta que ahí sí, no, yo cuando hago una entrevista de esas le digo, ya la próxima tienes que verte un poco más fluido, trata de ver como que te gusta lo que haces, ¿no? Y a lo mejor es simplemente que la persona no es muy, pues no es muy extrovertida, pero sí, oye, y practica el saludo cuando es físico, practica la sonrisa, y tratar de estar tranquilo. No es que sobreactúes, no es que nada, pero sí es que trates de verte un poco empático, ¿no? Porque si te notas muy distante, muy seco, pues puede ser que desde ahí te estés cerrando las puertas y se puede interpretar, claro, no le interesa. Ok, ok. Muy, muy interesante. Aquí en ese sentido ya nada más, no muy preguntón hoy, perdón a todos. Está Oye, bien. Eh, en este caso, ¿tú crees, por ejemplo, que este tipo de entrevistas, pues ahora sí que ya llegaron para quedarse o piensas que siempre va a ser necesario alguna entrevista de manera presencial? Mira, yo creo que sí llegaron para quedarse en algunas cosas. La verdad es que oye, es increíble que puedes en un proceso de entrevista meter a una persona que está en Estados Unidos, pero una persona que está en Alemania, pero una persona que está en México, en diferentes estados. La verdad es que para en la parte de reclutamiento y de selección, como en la parte de clima laboral, ¿no? Y de cualquier otro, pues, tema relacionado con talento humano, la tecnología es muy buena porque nos ayuda a acelerar los procesos. Porque antes, no sé si se acuerdan, pero antes de la pandemia te decían, claro, la siguiente entrevista nada más hay que esperar a que venga el director, ¿no? Y no sabemos cuándo viene, pero bueno, cuando tengamos fecha te avisamos. Y a veces te pasaban así, ya ni te acordabas de la entrevista que habías hecho, ¿no? Y por ahí te hablaban después de 6 meses, oye, para darle seguimiento, no sé si te acuerdas que hiciste una entrevista el año pasado en octubre, no me acuerdo, o sea, ¿cuál de las 1000, no?
Y entonces, en este sentido, ahora ya no, ahora la verdad es que los candidatos ya no esperan tampoco tanto tiempo, ¿eh? Entonces, justo las entrevistas nos ayudan mucho a agilizar. Oye, es que no sé cuándo puedo hacer la entrevista. Oye, si vamos haciéndolo una en línea, ¿qué te parece? Como para que siga avanzando el proceso. Ah, pues va. Ya, perfecto. Súper bien. No sé, ¿No? Entonces, alguien, yo no creo que súper bien. Sí, justamente eso me recuerda un compañero, justamente como dices, hizo una entrevista y le marcaron como 4 meses después y estaba así como de, ¿quién me marcó? ¿Quién me marcó? ¿Quién me marcó? Y al final ya ni se acordó, pero no sé si alguien quiera comentar algo, chicos. A mí me queda un poquito la duda, Mayra, ¿no? Con esta parte virtual, pues muchas veces pues te puedes sobrepreparar, ¿no? Y te puede entrar también la ansiedad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el proceso de clases virtuales veías a los alumnos así en los exámenes que aplicabas, yo creo que con todo tapizado atrás de todo el contenido de la materia. Muchas veces también yo creo que puede pasar, ¿no? Con la persona que está siendo entrevistada, que puede saturarse esa ansiedad, como que quiere estar muy preparado. ¿Cómo le hace esta parte? ¿Cómo hacerle pues para que, o sea, pues de una manera fluida, pero no pasar a la otra parte pues saturarnos y caer en esta, pues en este hoyo, ¿no? De alguna manera. es como, te voy a decir, es como, me acuerdo muchísimo de mi maestra de matemáticas, ¿no? Que tenía en la prepa, ¿no? En algún momento que nos decía, eh, estudien hasta un día antes. El mismo día, ya no estudies porque te vas a poner más nervioso, ¿no? O cuando vas a presentar una tesis, que claro, a ver, tú la hiciste, es que es claro que lo puedes contestar, está claro. Y entonces la revisas, repasas el marco teórico para ver que no se vaya a pasar algún concepto o así. Pero que si lo lees 10 minutos antes, vas a decir, "Ay, yo no me acuerdo de aquí, ¿qué? ¿Esto de qué fue? ¿Y en qué momento fue?" Y entonces empiezas a entrar en ansiedad. Yo creo que el tema de prepararte con tiempo y también decir, bueno, ya, el mismo día ya no voy a investigar nada, ya investigué lo que tenía que investigar, esto es interminable porque hay mucha información en la red además. Entonces, oye, voy a practicar la entrevista, voy a ver qué tipos de preguntas hay, voy a revisar tips de entrevistas en internet, pero ya después de esto ya, o sea, mañana cuando ya sea mi entrevista a las 10 de la mañana, yo ya no voy a ponerme a investigar más, ya, ¿no? Voy a tratar de distraerme con otra cosa, me voy a salir a caminar, voy a desayunar, lo que me gusta, me voy a poner música relajante hasta antes de que me toque la entrevista y ya, Gracias. ¿no? Sí. Sí, Y eso, si me siento todo disfrazado, pues va a ser como, uy, ¿qué contesto, no? Es que te sientas cómodo. sí, pues es muy interesante todas estas cuestiones, sobre todo las habilidades blandas que, por ejemplo, nosotros en nuestro mundo, pues, científico y no, pues no las valoramos tanto, que quizás sí las deberíamos de valorar mucho más. Pero bueno, en este mundo donde tú vas a competir, digamos, con un perfil pues muy técnico y donde hay bastantes pues personas que cumplen los mismos perfiles que tú, digamos, en cuanto a conocimientos técnicos, pues las habilidades blandas, como nos has comentado, sobresalen, ¿no? Lo distinguen precisamente esos perfiles. Entonces, en ese sentido, eh, pues cómo, digamos, cómo podríamos, ya se han comentado algunos tips de esto, pero cómo podríamos relucir precisamente esas habilidades a la hora de una entrevista, más allá de la experiencia, más allá de la parte técnica que nosotros pues tenemos como per se. Mira, teniendo en cuenta tu habilidad blanda, vamos a pensar que yo me doy cuenta que una de mis habilidades blandas es el liderazgo, ¿no? Ah, bueno, pues yo quiero vender liderazgo, entonces como una habilidad blanda. En una entrevista, ¿no? Que las famosas entrevistas por competencias. Tienes que saber decir cuándo pasó, en dónde pasó, cómo lo resolviste y cuál fue el resultado. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender liderazgo. No, pues la verdad me preguntan, oye, ¿cuál es una de las habilidades, cuál crees que es tu mayor habilidad blanda o una de tus habilidades blandas que me quieras presumir? No, pues fíjate que una de mis habilidades blandas, pues es el liderazgo. Te voy a platicar, por ejemplo, en la universidad, yo siempre era la que, ¿no? O sea, recuerdo un día que tuvimos un problema en donde teníamos que entregar una investigación y ya teníamos el tiempo encima, entonces
pues yo lo pude haber hecho por mi cuenta, pero como soy muy de trabajar en equipo, y estoy vendiendo trabajo en equipo, ¿no? Como yo soy muy de trabajar en equipo y de involucrar a todos, pues me puse de acuerdo y lo hicimos en tiempo récord, porque lo teníamos que haber hecho en 6 meses y terminó, que nunca pasa, ¿verdad? Y lo terminamos haciendo no sé, lo terminamos haciendo en una semana, ¿no? Pero esto requería de mucho trabajo personal, entonces, y en grupo, entonces nos pusimos de acuerdo y la verdad es que me siento muy orgullosa de que pudimos terminar el trabajo en tiempo e incluso nos ganamos un premio. Entonces, ya pusiste el resultado, cuál fue el problema, cómo lo resolviste, cuándo pasó, cómo pasó y cuál fue el resultado. Entonces, siempre, por ejemplo, si quiero vender administración del tiempo, ¿no? Fíjate que yo me considero una persona buena para administrar el tiempo porque incluso, además de mi trabajo, hago voluntariado y además tengo familia y además, ¿no? No sé, hago ejercicio. Y la verdad es que he podido hacer todo esto porque tengo una muy buena administración del tiempo. Recuerdo, por ejemplo, un día en donde se me dificultaron las cosas porque tuve a mi mamá enferma, pero ese día yo pude organizarme y entonces estás hablando lo que les digo, ¿no? ¿Cuándo, cómo fue, qué pasó, ¿no? Y cuál fue el resultado. Bueno, pues muy interesante justamente esa parte. Y por ejemplo, dentro de estas habilidades blandas, si tuviéramos un top, o bueno, en tu caso, si tuvieras un top, ¿cuáles fueran las 4 habilidades blandas más buscadas por los empleadores? Mira, actualmente el tema del learnability, ¿no? Esta habilidad para aprender cosas nuevas, definitivamente, según las últimas encuestas de empleadores, ha sido una de las más valoradas. El de la transparencia y la honestidad. Últimamente las pruebas de honestidad y transparencia, y no solamente como pruebas, pues la gente busca gente comprometida, ¿no? Que tenga honestidad y transparencia. La comunicación. Porque si estás hablando de que ahorita estamos pues comunicándonos con ¿no? de diferentes medios, tienes que tener buena comunicación escrita, desde redactar un correo hasta una comunicación por medio de un audio, por medio de un WhatsApp. La verdad es que la comunicación es algo muy valorado también por las organizaciones y la adaptabilidad. La adaptabilidad, porque la pandemia nos enseñó que quien no es adaptable no sirve. Porque La yo creo realidad. sí, ¿verdad? O sea, entre más capacidad de adaptación tengas, porque puede pasar tantas cosas, ¿no? Oye, que tengas que hacer un rol que no te tocaba, que tengas que trabajar en un horario diferente, que consiguieron un cliente ahora que está en Alemania y que la hora para conectarte a trabajar sea en la madrugada y que tengas que mover tu horario, que viene otra pandemia y todo va a ser en línea, no, que ahora todo presencial, ¿no? Entonces, el tema de que viene alguien de otra cultura y lo tienes que atender, tienes que adaptar a otra cultura, un cliente que te tocó que es de otra cultura y la adaptabilidad, a mí me parece que es un valor que todos tenemos que tener y que lo tenemos, solamente hay que desarrollarlo más, ¿no? Porque la pandemia lo tuvimos que hacer, ¿no? Forzosamente sí. Bueno, y ya por último, una pregunta así ya un poco más, me quedé pensando justamente en esta entrevista que comentaste al inicio que tuviste de la cigarro y cosas de estilo. Normalmente uno cuando va y dice, sí, ya la estoy pensando a regar, o sea, ya creo que la he regado. No sé si hay una forma de poder, digamos, revertir eso, digamos, sacar a flote lo que, digamos, ya está derrumbado, por así decirlo. Bueno, yo creo que, mira, a veces por la ansiedad eh, eh, es como, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Es como cuando un niño rayó la pared, ¿no? Y con los crayones en la mano te dicen, yo no rayé la pared, ¿no? Y nunca les preguntaste, o sea, no. Creo que hay veces, o sea, siempre va a haber cosas que te salgan mal. Y a veces darle vueltas a algo que ya te salió mal va a hacer que las cosas se noten más. Em, yo creo que más que tratar de defender tu postura anterior, podrías dar un ejemplo en donde sí lo defendiste, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en esa entrevista, eh, así entre que la entrevista y no sé, me la mandaron a llamar y yo me quedé viendo la oficina y vi que tenían un programa de cuidado del agua, ¿no? Entonces, cuando regresó, dije, claro, ahora voy a meter mi técnica 2 a hablar del cuidado del agua, ¿no? Y qué interesante su campaña de cuidado del agua. Y la verdad es que no funcionó, o sea, puede ser que ya no funcionó, ya la había regado desde los valores iniciales, ¿no? Pero podrás poner algún ejemplo, porque a lo mejor, no sé, por darte un ejemplo, oye,
¿Por qué saliste de tu trabajo anterior? Y se te salió, porque esa es una muy buena pregunta. Se te sale y dices algo que era imprudente, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No me llevé bien con mi jefe. Y ya, muy mal, ¿no? Pero entonces puede interpretarse como, no, pues entonces si no se lleva mal, uy, no, y su jefe, no, hombre, su jefe. Y entonces tú puedes decir, ya más adelante, cuando te pregunten de tu trabajo, decir, bueno, la verdad es que yo soy muy adaptable y en muchas ocasiones, pues he tenido diferencias, pero también me gusta adaptarme a medios diferentes, ¿no? Por ejemplo, te platiqué que me salí por mi jefe anterior, pero pues a lo mejor mi jefe anterior ejercía violencia y yo sí, hay cosas que no voy a estar a favor y es de la violencia, porque a mí sí me preocupa mucho lo del tema de los derechos humanos. Lo arreglaste muy bien, ¿no? Pero hay veces en donde no hay manera, o sea, es que, ¿no? Y eso te tienes que preguntar en la entrevista, oye, ¿valdrá la pena o me voy a ver como el niño en los crayones, ¿no? Pues sí, muy interesante todo este tipo de cuestiones. Adelante, doctor Segovia. Bueno, pues yo creo que ya viste que esto da para toda una tarde aquí, Mayra, de terapia para esto. A mí me gustaría cerrar algo que a ti me habías comentado que te gustaría platicar y yo creo que para cerrar finalmente esta plática, que seguramente tendremos que invitar otra vez por lo que estoy viendo, en una entrevista, por ejemplo, pues, ¿qué tipo de preguntas esperamos? ¿Hay un tipo, hay un formato específico, hay una variedad de preguntas? Para cerrar esta plática de esta ocasión, ¿qué nos dirías, Mayra, para que se lleven nuestra audiencia? Mira, el tema del saludo es muy importante. Ya desde ahí hay una, ¿no? No es lo mismo, siempre digo, el que saluda así, que el que saluda así, ¿no? Que el que saluda así como casi no queriendo acercarse. Y la manera en la que se aproxima, la manera en que te miran a los ojos, la sonrisa, ¿no? O sea, ya desde ahí es no una pregunta, pero es parte de lo que estás tratando de comunicar, ¿no? Y bueno, puede, por ejemplo, algo muy importante es que te preguntes si te hacen una pregunta abierta como el, a ver, platícame de ti, platícame de tu vida, porque toma en cuenta que los entrevistadores a lo mejor ya están cansados, llevan muchas entrevistas y entonces te van a preguntar, a ver, no sé, Juan, platícame de ti, ¿quién eres? Y muchas veces ahí la gente, "Ah", ¿no? Como que dice, no, pero pues, pero ¿cómo que quieres que te diga? Pues, platícame de ti. Y entonces, estar preparados para preguntas abiertas. Platícame de tu experiencia laboral abierto, ¿no? Esta parte te pueden preguntar de qué sabes de la empresa, ¿no? Pero, o sea, cosas como para abrir el hielo, ¿no? Pero también te pueden hacer preguntas incómodas que también hay que estar preparados, que eso da para un podcast completo, ¿no? Como, ¿por qué dejaste tu trabajo anterior? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? ¿Cuál ha sido tu peor error en tu trabajo anterior? Por ejemplo, ¿por qué te despidieron? ¿Qué me podrías decir de tu jefe anterior? ¿Por qué tendría que no contratarte? ¿No? ¿Cuáles son tus debilidades más grandes? ¿Tienes deudas? ¿No? Que son preguntas que de pronto son incómodas, pero que hay que saberlas contestar, ¿no? Esa es una de las cosas que de repente, o complicadas, como por ejemplo, oye, hay un hueco en tu currículum, ¿me puedes platicar qué hiciste durante ese tiempo? ¿No? De repente el que se dio el año para viajar, ¿no? Por el mundo, ¿no? Y de repente dicen, ¿y ahí qué voy a contestar? Cuéntame de algún momento laboral en el que hayas cometido un error, cómo lo solucionaste, cómo manejas la presión. ¿Qué pasaría si después de 5 años trabajando con nosotros, de repente no obtienes un ascenso? ¿En dónde te ves en 10 años? Y por ahí dices, no, poniendo mi empresa personal y no. ¿Ya? Oye, poniéndome, fíjate, les prometo que es real, yo lo he escuchado, mira, a mí me gustaría trabajar aquí porque pues la verdad es que me gustaría poner una empresa como esta, ¿no? Pero yo, ¿no? El tema de tu pretensión salarial siempre será una pregunta complicada. ¿Cuánto quieres ganar? ¿No? ¿Te mueve el dinero? ¿Qué te motiva? Oye, si hoy te ganaras la lotería, ¿trabajarías mañana? ¿Cuál ha sido tu mayor error en la vida? Te pueden preguntar, por ejemplo, no sé, menciona alguna cosa de la que te arrepientes que hayas hecho ¿no? en el pasado. El tema de, oye, si no quedaras en esta empresa, ¿qué te gustaría hacer? Si en este proceso no quedas, ¿en qué te quedarías? Y fíjense, yo algo que luego hago,
una pregunta que luego hago que es complicada es, por ejemplo, alguien que no sabe ni para qué, ya sabes, el que acaba de salir de la universidad y dice, pues voy a buscar trabajo, ¿de qué? Pues no sé, pero pues a ver qué, y aplica, ¿no? Y entonces yo les pregunto, oye, a ver, platícame, mira, te voy a decir, tengo 3 posiciones. Tengo una vacante de, vamos a pensar que solamente tengo una, ¿no? De mejora continua o de desarrollo sustentable, o no, una vacante. Y entonces le pregunto, oye, a ver, platícame. Tengo una vacante en investigación y desarrollo, tengo una vacante en desarrollo sustentable y tengo una vacante en calidad. Y nada más tengo la de desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces me dicen, ¿cuál te gustaría más? Y te contestan la que sea, o te contestan, pues me gustaría más la de calidad. Muy bien, pues ya, no va por acá, ¿no? Pero detrás hay una, no te van a decir directamente, oye, es la única que me interesa, ¿no? O, oye, ¿estás aplicando en otras organizaciones? ¿No? Esa es Ah, otra pregunta Pregunta importante. incómoda. Exacto. No, pues la verdad, Mario, nos quedamos así. Que ojalá hace muchos años yo en mi caso he escuchado esta plática contigo, pero bueno, yo creo que siempre es útil, yo creo que este tipo de temas son algo que les interesan mucho a nuestros estudiantes, e insisto, de cualquier nivel de todos algún día, no importa que tengamos un doctorado, una maestría en la licenciatura, o vamos a ir a un trabajo a buscar, o en una posición nos van a intentar ascender a otra y nos van a entrevistar para buscarnos otras oportunidades, pensando que las tenemos y en entrevista tal vez sí, tal vez no salga, ¿verdad? Pero yo creo que esto es bien, bien importante, este tema que platicamos hoy. Yo creo que va a ser de mucho interés para nuestra audiencia. Ya te haremos llegar las preguntas que lleguen allá al podcast. Te vamos a mandar el link de cuando esté en línea para que tú misma ahí veas las preguntas que seguramente, porque esto es algo que piden mucho plática. Los mismos estudiantes organizan pequeños seminarios de cómo hacer una entrevista de trabajo y no dudes que por ahí algún día te llegue. Hacemos algunos eventos de semanas, ya sabes, de ingeniería y cositas así. Y una de las talleres que siempre llevan es cómo hacer una entrevista de trabajo. Yo creo que esto, sí, siempre llevan un taller así. Entonces seguramente, y no lo digo en forma peyorativa, sino que es algo que realmente es parte del interés y temores que tienen los estudiantes, se ha visto de una forma u otra, ¿no? Entonces yo creo que ojalá que este podcast les ayude, traiga mucho interés y después de esto, seguramente no será la primera vez que te tengamos aquí de invitada, Mayra. Muchísimas gracias. La verdad estuvo Ay, muy amena, muy interesante y pues yo creo que a veces estos temas lo platican tan rígidamente que en realidad tú les has dado otro enfoque muy ameno y esto seguramente va a llamar mucho la atención. Muchísimas gracias, Mayra. sí, exactamente. Ojalá que lo sientan ameno y que pues que sirva para reflexión, ¿no? Porque es algo Perfecto. que todos tenemos que hacer en algún momento. Así es. Y bueno, pues para finalizar nuestro programa, vamos a terminar con nuestras 5 palabras, en este caso 6 con nuestra invitada. Gabriel, Yo me quedaría con desarrollo profesional. César, Comunicación efectiva. Juan José, Para mí sería perfil personal. Lalo, Lenguaje corporal. Mayra. Congruencia entre, ¿no? La congruencia entre lo que dijiste, lo que quieres y todo, ¿no? Sí, que fue como la columna vertebral de todo lo que nos platicaste en esta ocasión, ¿verdad? Y finalmente yo serían habilidades blandas, algo que tú destacaste mucho en muchas de las preguntas que amablemente nos contestaste. Muchísimas gracias, Mario. Sé que tienes una agenda que de la mañana a la noche andas en diferentes actividades y me da mucho gusto que hayas aceptado haber hecho un espacio en tu agenda aquí para nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes, gracias a todos ustedes y gracias a No, todos los que gracias a nos ti. escuchan. Bueno, pues nos despedimos, Gabriel, Saludos a todos, hasta luego. César, Hasta luego. Juan José, Saludos, hasta luego. Lalo. Adiós, que estés muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. Véanos en nuestras plataformas, en YouTube, Spotify, Apple Music y hasta la próxima. Gracias. Bye.